Primero, ¿qué es un aminoácido? Primer punto. Y un aminoácido no es ni más ni menos que una cadena carbónica o un compuesto orgánico con dos grupos funcionales. O sea, es una cadena carbónica en donde va a presentar un radical NH2 y COH. El NH2 es el grupo amino y el COH es el grupo carboxilo. ¿Vale? No nos tenemos que olvidar que en química orgánica el grupo amino se puede presentar de tres formas distintas: NH2, NH y N. Pero que va a depender de la saturación de la molécula. Si tenemos una molécula saturada o tenemos una molécula insaturada. ¿Vale? Entonces va a depender de eso. Segundo, cuando tú tienes un aminoácido, el aminoácido por su constitución se puede disociar perdiendo protones o sustituyendo el grupo amino, ¿de acuerdo? Por un protón o quedándose sin ese grupo amino, perdiendo ese grupo amino. Entonces, en las disociaciones puede presentar moléculas positivas o moléculas negativas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se separa un aminoácido? Y los aminoácidos, para disociar un aminoácido, todo aminoácido se disocia mediante una corriente eléctrica haciendo pasar una corriente eléctrica por una disolución en donde tengamos un aminoácido. ¿Vale? Eso en química se llama electrólisis. ¿Vale? Electrolisis, lisis es romper. Entonces es romper con electricidad. Cuando tenemos eso, tenemos una pila. ¿De acuerdo? Porque lo que hacemos en la disolución es, si nosotros tenemos un recipiente con una disolución en donde tenemos aminoácidos, en esta disolución nosotros introducimos un cátodo y un ánodo y colocamos sobre ellos una diferencia de potencial. El cátodo y el ánodo. En el cátodo lo que vamos a tener va a ser un valor positivo y en el ánodo un valor negativo, ¿de acuerdo? Y si el aminoácido se rompe
entre comillas, que ahora diremos cómo se llama, eso de romper, se va a ir al positivo o al negativo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que los aminoácidos en disolución y produciendo una electrólisis, hay veces que no se rompen. ¿Por qué? Porque los aminoácidos son moléculas cargadas. ¿Vale? Los aminoácidos son moléculas cargadas, entonces en el cátodo tenemos cargas negativas y en el ánodo tenemos cargas positivas. Y si el aminoácido es una molécula cargada, para romper esa molécula se utiliza la electroforesis, que es una técnica que separa moléculas cargadas usando un campo eléctrico. Acuérdate, electrólisis, técnica que se utiliza para romper moléculas que no están cargadas y las separa iónicamente. Electroforesis, técnica parecida a la electrólisis, pero que se utiliza con moléculas cargadas. Entonces, la molécula que está cargada positivamente va al cátodo, que o la parte negativa de ese campo, y la molécula que está cargada negativamente va al ánodo, que es positivo. ¿Vale? Bien, a partir de aquí, a partir de esos dos conceptos, aparece el primer concepto importante específico de aminoácidos, que sería el punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es el pH al cual un aminoácido tiene carga nula. ¿De acuerdo? Entonces, cuando un aminoácido está en esa situación, y aplicamos electroforesis, no migra, es decir, no se va ni al positivo ni al negativo cuando se le aplica el campo eléctrico. Claro, a partir de saber cuál es el punto isoeléctrico, nosotros podemos determinar cuál es la carga neta de un aminoácido. ¿Por qué? Porque tú date cuenta que, mira, aquí en
En la disolución nosotros podemos tener distintos tipos de aminoácidos, pero esta disolución tiene un pH. Esa disolución tiene un pH. ¿Vale? Entonces, la carga neta se determina siempre según el siguiente criterio. Si el pH de la disolución es mayor que el punto isoeléctrico, ¿vale? Los grupos ácidos pierden protón. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando un grupo que tiene un grupo ácido pierde un protón? Pues que obtenemos una base conjugada y esa base conjugada es negativa. Es decir, si yo tengo RCOH y pierde un protón, nos quedaría RCO menos más H más. Eso sería perder un protón. Por lo tanto, la molécula, es decir, el aminoácido, si el pH es mayor que el punto isoeléctrico, es una molécula que podemos considerar como más negativa. ¿De acuerdo? No como negativa, sino como más negativa. Con lo cual tenemos una carga neta negativa. ¿Vale? Y si el pH es menor que el punto isoeléctrico, el grupo amino ganan protones. Entonces, si un grupo amino gana un protón, ¿qué ocurre? Pues que lo que vamos a tener va a ser NH2 menos más un protón y vamos a tener NH3. De manera que lo que tenemos es una carga neta positiva. ¿Vale? Eso es lo que va a hacer que la molécula, eso es lo que va a hacer que el aminoácido se vaya o al cátodo o al ánodo. Porque si yo tengo una carga neta positiva, el aminoácido se va a ir al ánodo, se va a ir al cátodo. ¿Vale? Y si tengo una carga neta negativa, se va a ir al ánodo. Bien, ese sería el apéndice teórico que nos sirve para resolver este problema. ¿Vale? Mira, nos dicen, se dispone de una mezcla de los siguientes aminoácidos. Y tenemos lisina, que nos dan la fórmula de la lisina. Tiene dos grupos aminos en la cadena y un grupo carboxilo.
y tiene un punto isoeléctrico de 9,74. Luego tenemos la prolina, que solamente tiene grupo amino, ¿vale? Con el nitrógeno. Lo que pasa es que fíjate cómo está escrita la fórmula, que ahora vamos a hablar de eso. Y tiene un punto isoeléctrico de 6,21 y luego tenemos el ácido aspartico, que tiene dos grupos carboxílicos, o sea, tiene uno a cada extremo de la cadena y otro grupo funcional amino en medio de la cadena. Y tiene un punto isoeléctrico de 2,96. Y nos dicen que se coloca un gel tamponado a un pH de 6,3 y se aplica una corriente eléctrica entre dos electrodos sumergidos en ese gel. Es decir, ¿qué nos están dando en el problema? Bueno, pues nos están dando los puntos isoeléctricos de 3 aminoácidos distintos que están en una misma disolución. Un gel tamponado no es ni más ni menos que una disolución tampón. Una disolución tampón es una disolución que se utiliza con un pH casi siempre muy cercano al pH neutro o al pH habitual del medio, ojo, o al pH habitual del medio, porque no es lo mismo todas las disoluciones ácido-base que se producen en un laboratorio a las disoluciones ácido-base que se producen dentro del cuerpo, ¿vale? Por el simple hecho de que el pH no es el mismo y el pH neutro de un sistema es el pH habitual del sistema. ¿Me explico? Mira, el pH neutro es 7, pero en una disolución acuosa que se produzca en unas determinadas condiciones, ¿vale? Sin embargo, en el cuerpo humano el pH es 5,5. Entonces, cualquier disolución que tenga un pH neutro o cualquier compuesto con un pH neutro con respecto al cuerpo es de 5,5. ¿Vale? Entonces, con esos datos, nosotros lo que vamos a hacer va a ser algo tan sencillo como, primero, determinar cuál es cuál es la clave, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la clave para establecer hacia dónde migra cada aminoácido a partir de su punto isoeléctrico? ¿Tenemos que saber disociar la molécula? Esa es la otra pregunta. ¿Tenemos que saber qué hace la molécula? Hombre, no estaría de más. Pero como la pregunta es ¿hacia qué electrodo migrará cada aminoácido? Pues en realidad lo que tendríamos que hacer sería, la regla clave sería coger los dos últimos puntos que hemos explicado, el punto 3 y el punto 4, coger el punto isoeléctrico del primer aminoácido, compararlo con el pH, determinar la carga neta y si tengo carga neta positiva migrará hacia el cátodo y si tengo carga neta negativa migrará hacia el ánodo. Y si la carga neta es igual al pH, ¿vale? Pues no migrará, no tiene carga neta, no se moverá, ¿vale? Entonces, en nuestro ejercicio, en el enunciado nos da la lisina de 9,74, la prolina de 6,21 y el ácido aspartico
de 2,96. Paso 1. Comparamos los puntos isoeléctricos de cada aminoácido con el pH del gel. Y el pH del gel nos dicen en el enunciado que es de 6,3. ¿Vale? Bueno, pues si nos vamos a la lisina, tenemos que 9,74 es mayor que 6,3. ¿Vale? Entonces, el pH de, o sea, el de la lisina, el punto isoeléctrico es mayor que el pH. O sea, el pH es menor que el punto isoeléctrico. De manera que si el pH es menor que el punto isoeléctrico, la lisina tiene una carga. Exacto. Carga neta positiva. ¿Y a dónde va a ir este colega? Pues la lisina, exacto. El segundo, la prolina. La prolina tiene 6,21 y 6,21 es menor que 6,3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, según esto, el pH, o sea, el punto isoeléctrico sería menor que el pH, o lo que es lo mismo, el pH sería mayor que el punto isoeléctrico. ¿Qué carga neta tiene? Bien, entonces iría... Vale. Problema. ¿Qué distancia hay entre el punto isoeléctrico de la lisina y el pH de la disolución tampón? O sea, de 9,7 a 6,3. ¿Cuál es la distancia que hay entre esos dos valores? 3 puntos con algo. Luego hay una distancia significativa. Si hay una distancia significativa, quiere decir que esa carga neta la van a tener prácticamente todas las moléculas del aminoácido y por tanto prácticamente todas las moléculas del aminoácido van a migrar hacia el cátodo o hacia el ánodo, dependiendo. ¿Cuál es la distancia que hay entre el punto isoeléctrico de la prolina y el pH? Prácticamente ninguna. Es decir, entonces, cuando tenemos un pH aproximadamente igual o muy cercano, hablamos de muy cercano cuando estamos por debajo de 0,5, 0,7, ¿vale? Eso es lo que podríamos indicar que es muy cercano. Cuando el pH es muy cercano, entonces
directamente lo que decimos es que prácticamente no hay migración, ¿vale? No hay migración. Eso, o sea, yo aquí diría, vale, sé que es mayor, sé que tendría una carga neta negativa, ¿vale? Pero como son prácticamente iguales, el aminoácido está en su forma zwitterónica, ¿vale? Que significa sin carga neta. ¿Vale? Por lo tanto, este no se movería. Aunque en el cálculo, Andrea, nos salga que va a tener una carga neta negativa, pero es una carga neta negativa tan pequeña que pues prácticamente no hay migración del aminoácido. Y por último, el aspartico. Este sería 2,96. Esto es menor que 6,3. Por lo tanto, el punto este sería mayor que el pH. El pH sería menor que este. Este sí que tiene una carga neta negativa y hay una distancia significativa. Por lo tanto, migra al ánodo. Hay una migración clara al ánodo. ¿Vale? ¿Lo hemos pillado, Andrea?